una propuesta de ley en el Congreso de la República que está buscando que los reclusos trabajen obligatoriamente para mantenerse dentro de las cárceles. Hay otro proyecto de ley que propone medidas excepcionales para cobrar deudas tributarias a grandes empresas. Y hay un tercer proyecto de ley que propone el uso de armas no letales a serenos. Los tres proyectos son debatibles, son interesantes, son discutibles y su autor, el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, está con nosotros para hablar justamente de los mismos. Congresista, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros, señor. Gusto conocerlo. Un gusto, encantado también. Don Américo, asiento, por favor. Gracias por estar con nosotros. Usted elegido por Cajamarca. Por Cajamarca. ¿Y hace cuánto que está en política, congresista? Justo meses antes de conformarse la primera vuelta, la lista al Congreso, siempre he tenido esa idea de cómo poder ayudar en mayor medida al pueblo, ¿no? Yo creo que cualquier ciudadano, desde el lugar que le toca, contribuye al desarrollo del país, pero hay espacios donde tus acciones, lo que hagas, repercute de mayor medida, que es el Congreso haciendo normas y leyes. ¿Su formación de dónde es? Sí, yo soy historiador, también soy abogado. Ya, de acuerdo. Bueno, vamos de lleno entonces a los proyectos de ley. Antes tan solo preguntarle cómo se ha sentido hoy día Perú Libre, dándole abiertamente la espalda al ministro Semanche. Cuando ustedes se han mirado las caras y han dicho, hicimos bien, hicimos mal, ¿qué reflexión le genera? La configuración de la política peruana está hecha de tal manera que los ministros asumen responsabilidades políticas para salvaguardar la figura presidencial, que es en este caso el señor Pedro Castillo, el ciudadano Pedro Castillo. Entonces, se iba a venir una censura que si se extendía por más esto de la oposición, que ya están acostumbrados a censurar ministros, posiblemente podía repercutir en la gobernabilidad del presidente Pedro Castillo. Y dentro de la bancada de Perú Libre hubo también voces que estábamos en contra. Una de esas fue este servidor, pero se llevó a voto y ganó apoyar la censura, y así efectivamente fue. No me dé números, pero dentro de la bancada hubo mucha discusión. Sí, hubo. Sí, hubo tensión. No tensión, pero sí puesta de ideas, contrapuesta. Discusión fuerte sobre el tema. De acuerdo. Lo que me preocupa es que es un sexto ministro del Interior en un año, ¿no? Es como, ya se han habituado a tenerse bajo los ministros, ¿no? Ya parece más que control político, ya parece otra cosa, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Lo cual no le hace bien Exactamente, no le hace bien al país. No le hace bien al país. ¿Y qué hacemos? Pero para aclarar un poco el panorama, por favor. Bueno, ha habido la renuncia del presidente a Perú Libre, antes un pedido para que él se retire, pero fue un llamado de atención que no tuvo plazo, pero no quiere decir que Perú Libre vaya a estar a favor de una vacancia, a votar a favor de una vacancia, como sea muchos opinólogos. No lo van a dejar caer, digamos. No, de ninguna manera. Es que la votación de hoy da esa sensación, ¿no? Sí, pero hay una diferencia, es un ministro y la otra diferencia es el presidente, por supuesto. Por supuesto, lo entiendo perfectamente. De acuerdo. Vamos con los proyectos de ley, que es lo que nos trae para conversar, congresista. Cuénteme este proyecto de ley de los reclusos. Usted dice trabajo obligatorio para mantenerlos en la cárcel. Sí, hay en otros países ya este sistema donde los reclusos trabajan. Los ciudadanos de bien te tienes que trabajar duro para que te sostengas. Si te enfermas, tienes que comprar tus medicamentos con tus recursos. La mayoría no tenemos un seguro social. Sin embargo, los presos que rompen las normas sociales de convivencia del país, delinquen, matan, roban, se van a la cárcel y tienen aseguradas su estadía, agua, luz, desayuno, almuerzo y cena. Y si se enferman, el Estado los cura, lo cual es injusto, ¿no? Si nosotros, hasta el mandamiento bíblico dice, comerás el pan con el sudor de tu frente, y los presos ni siquiera eso cumple. Pero este proyecto, en esos términos, colisionaría con el sentido que tiene hoy la norma ligada a cárceles, que es el sentido resocializador, donde no cabe el trabajo obligatorio, el cual sería trabajo esclavo, digamos. Claro, la idea es que supuestamente el tiempo libre va a estar dedicado a resocializar al recluso, pero no ha funcionado, porque vamos, los ejemplos están ahí.
Entran a la cárcel, se mezclan los avesados con los primarios y salen dos avesados y salen a delinquir. De tal manera que esta norma busca justamente llenar esos vacíos. ¿Por qué? Porque el preso tiene el tiempo libre para estar preparándose en la delincuencia. Pero si lo vamos a mantener ocupado trabajando, no solamente lo vamos a tener activo, fuerzas de hombre que se desperdician. Las estadísticas que hemos pedido al INPE señalan que la mayoría son gente joven de 18 a 30 años, que muy bien pueden trabajar. Pero más allá de eso, también tenemos que el preso deja a su familia abandonada. ¿Quién vela por su esposa, sus hijos, sus padres ancianos? Entonces, si él trabaja, va a ayudar desde adentro a su familia. Y no solamente eso, la reparación civil... Eso le quería preguntar. Usted dice que con eso también se pague reparación civil, ¿no? También, son varios criterios que establece la iniciativa. La reparación civil, por lo general, el preso nunca paga, porque después del proceso se determina una reparación civil para resarcir civilmente a la víctima. Pero ¿qué dice el preso? Bueno, si estuve preso, ¿de qué te pago? Si no tengo trabajo. Si salgo, cumplo mi pena, no me dan trabajo porque tengo antecedentes penales. De tal manera que esta norma, de alguna manera, va a solucionar esta problemática, porque el preso también, cuando trabaje, se le va a otorgar un certificado de trabajo, como cualquier certificado de un trabajador en libertad, para que tenga más posibilidades de reinsertarse a la vida laboral. Es más, si es que no tiene familia y si algo sobra después de su manutención y reparar civilmente a la víctima, le va a haber un monto para que pueda hacer un emprendimiento y él de alguna manera va a estar más resocializado y con facilidades de poder insertarse al mundo laboral. Congresista Gonza, pero las leyes en el Perú, las normas no son retroactivas. La presencia de una norma como esta estaría pensada en tal caso de darse la luz verde en adelante. No tiene sentido para los que están ahora en prisión. La norma penal dice... Porque se va a caer en el sistema interamericano de derechos humanos al día siguiente, ¿eh? Sí, aquí tenemos que trabajar, porque la norma penal dice, sí, no es retroactiva, salvo si es beneficiosa para el reo, ¿no? Para el reo. Porque cuando hemos conversado con muchos reos, señalan eso, que quieren trabajar, porque, vamos, la sociedad es la madre de todos los vicios. Entonces yo creo que más bien ellos van a estar de acuerdo con eso, como lo hemos manifestado cuando hemos hecho la investigación. ¿Han hablado ustedes, han ido a penales, han hablado con reos? ¿Qué han obtenido ahí? Sí, a lo largo de los años que he tenido ejerciendo el derecho, he tenido la oportunidad de hablar con reos y manifiestan eso, que ellos quieren sentirse productivos. El trabajo, en este caso, va a caer muy bien para los presos. ¿Qué pasa con aquellos que están en procesos, que todavía están en cárcel, pero todavía no tienen sentencia consentida? Se lo digo porque usted los va a poner a trabajar y quizás son inocentes y les va a deber plata, ¿eh? Sí, para ellos estamos poniendo que sea voluntario. Si están de acuerdo, trabajan, y si no, hasta que no se condene. Hasta que no haya sentencia firme, digamos, que sea voluntario. Que sea voluntario, sí. Ok. ¿Serían remunerados mensualmente con un sueldo mínimo? No sé si me permites, tengo unas estadísticas. Por favor, está usted en su casa, congresista, adelante, saque los datos que considere necesarios poner en esta mesa de conversación. Lo que le quería preguntar es porque están pensando en un monto que sería determinado tomando como base el sueldo mínimo. Me preocupa los que están afuera. Sí. ¿No? Vamos a decir, oye, si adentro están pagando mínimo, mejor entramos. Mejor estoy adentro, ¿no? Claro, esta es una iniciativa que puede perfeccionarse. Okay. Yo he hecho un llamado al público en general, a los demás bancados, congresistas, que pueda, luego de recibirla, puede hacerse un texto sustitutorio, como es la práctica parlamentaria. Yo he puesto eso, sí, después pensándolo digo, pues no, pero es cuestión de debatir, ¿no? Y se va a ver, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, mencionarte cuánto el Estado gasta cada año por cada recluso y en términos generales. ¿Por preso? Por preso. Ok, a ver, ¿qué datos tiene? Tenemos, por ejemplo, que los presos... Yo creo que tenemos uno de los ratios más bajos de América Latina, ¿eh? Por el hacinamiento en nuestras cárceles, la falta de oportunidades. El 2000, acá tenemos un promedio de 87.000 reclusos a nivel nacional. Así es. Sí. Cada uno más o menos consume un promedio de 923 soles mensuales. Por 12, casi 10.000 soles al año. ¿Se refiere a lo que le cuesta al Estado la comida, la manutención, tenerlos allí, las camas, en fin? Sí. Entonces, todo ese dinero el Estado se puede ahorrar, porque el preso va a trabajar y va a pagar con lo que trabaje. Vamos a construir
carreteras, caminos, colegios, con este dinero que se ahorra el Estado. Pero cuando usted ve el nivel académico profesional de las personas que están en cárcel, la gran mayoría no tiene una carrera ni un trabajo técnico. ¿A qué se dedicarían? Sí, y sí, también eso justamente contempla que, vamos, en una carretera hay operarios de construcción civil, donde puedes tener a chicos que tienen secundaria completa o no tienen estudios. Luego de este periodo tienen un certificado de trabajo que justamente les va a servir también para cuando salgan en libertad. ¿Usted quiere poner a los presos a hacer carreteras? Y, digamos, le digo, o sea, vaya, como concepto suena interesante, me preocupa que va a colisionar con derechos adquiridos y con el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Sí, ahí tenemos, es un tema que tenemos que debatir, pero ¿qué dice los derechos humanos? Los presos tienen derechos humanos, no puede tener trabajo forzado. Y yo le digo, las víctimas no tenían derechos humanos, los jóvenes que lo asaltan por robarle su celular cuando sale de la universidad, le quitan la vida, no tenía derechos humanos ese jóvenes. ¿Quién incumplió? ¿Quién rompió las reglas de juego? Es que el sistema interamericano de derechos humanos no juzga a las personas, juzga a los estados. Cuando los estados no se comportan en términos y con estándares en derechos humanos, nos sancionan. Y nos sancionan como Estado, ¿se da cuenta? Entonces ahí hay un problema. Hay un ejemplo claro del señor Bukele en El Salvador, que le dijo, pues, valga la... A quien se mancha admiraba, por cierto, ¿eh? Sí, sí, porque justamente hablamos con el ministro de implementar estas medidas, ya espero trabajar con el que viene estas medidas, pero ¿qué le dijo el señor Bukele? Se lo regalo 2 por 1 si quieren llevarse los organismos de derechos humanos a los presos, porque no sé, tendría que evaluarse si nos retiramos de repente pues de estos organismos, pero ¿qué hacer con la inseguridad ciudadana si el delincuente se la lleva fácil? Porque sale y al día siguiente está cometiendo el mismo crimen, porque pues vamos, adentro tiene todo seguro, ¿no? Pero tenga cuidado, porque Bukele en El Salvador, en su lucha contra las maras, legítima lucha, por cierto, desde el Estado de Derecho que se defiende de los delincuentes, ¿no es verdad?, puede estar cometiendo excesos en la cantidad de personas que detiene inocente. Y ahí va a tener un problema en cárcel porque está deteniendo a mansalva, sin ningún nivel de distinción de buenos y malos, de inocentes y culpables. Y eso le va a traer un problema. Claro, ahí tiene que hacerse un trabajo fino para no caer en exceso. En eso estoy de acuerdo. O sea, lo que quiero decirles es que la lucha contra la delincuencia es tan compleja, ¿no? Sí. Que cualquier cosa que encontramos siempre tiene obstáculos a los que hay que ir encontrándole soluciones. Y yo creo que aquí debe ir con una reforma también de la política penal, porque el delincuente ahora tiene más derechos que la víctima. Yo que he tenido la oportunidad de defender a víctimas, lo llevan al juicio oral, ahora con el nuevo Código Procesal Penal, lo sientan... Es garantista, ¿no? Garantista, pero ¿garantista de quién? Del delincuente. Debería ser garantista de la víctima. Lo sientan, está el juez, está el fiscal, y le empiezan a dar un rosario de derechos al delincuente que yo digo que lo están premiando. En vez de decirle, señor, usted está ahí para ser castigado porque ha incumplido la norma. Y la víctima, nadie se pregunta, la víctima no sabe si tiene que comer, si está en un hospital moribunda, si tiene familia quien la asista o si está en el cementerio. Queda clara su posición respecto a este proyecto de ley. Gracias por haberlo planteado. Vamos al otro antes que nos gane el tiempo, rapidito. Medidas excepcionales para cobrar las deudas tributarias a las grandes empresas. ¿En qué consiste este proyecto? Las grandes empresas, como es muy sabido, no pagan impuestos, llevan a la vía judicial, llevan hasta el Tribunal Constitucional y ahí muchas veces le condonan las deudas. Empresas que, por ejemplo, Telefónica, que ganan muchos recursos, que gastan dinero en especialistas para no pagar la deuda, ¿por qué no cobrarle de manera excepcional? ¿Por qué en la pandemia no me digan que Telefónica no ganó? Fue la empresa que, porque la población utilizó el internet, pero hay que tener una cultura para cobrarle. Cuando nosotros recorrimos el país, los alcaldes, la población nos pide obras públicas, canales, hospitales, carreteras. Claro. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Del IGB que pagamos todos los peruanos? ¿Y por qué no le hacemos pagar a las grandes empresas? Bueno, en otros países... Hoy Aníbal Torres en Ancash ha señalado que hay problemas de gestión gravísimos. O sea, hay gobiernos locales que no han gastado hasta el momento ni el 50% de los ingresos que tienen. Sí, claro, pero ese es otro tema. No por eso vamos a dejar de cobrar a las grandes empresas. De acuerdo, ese es un buen punto. En todo pero caso, que plata hay. No es un problema de ausencia de recursos, quiero decirle. Pero aún así falta. Aún así hay que cobrar, de acuerdo. Usted plantea que paguen al contado con la reducción del 10% de la deuda original. Claro.
Yo te pongo un ejemplo. Por favor. Telefónica del Perú le debe actualmente al Estado 5.000 millones y picos de soles. Y el Ministerio de Vivienda tiene una brecha de más o menos 7.000 millones para darle a todo el país agua y desagüe. Casi con cobrarle solamente a una empresa podríamos solucionar una serie de problemas justamente de saneamiento. Pero no quiero defender a Telefónica, a Movistar, pero Movistar dice, es que ya he pagado una barbaridad y esto que me están cobrando ya no me corresponde, por eso voy al Poder Judicial. No sé si está bien, si está mal, si el Poder Judicial decidirá, pero ese es el argumento de Movistar. Así como Movistar hay una serie de empresas, Bacus, Scotiabank, la minera Las Bambas y entre otras, que deben pagar impuestos porque son necesarios. En otros países inclusive están cobrando el impuesto a la sobreganancia. Acá les estamos pidiendo lo justo. Ahora, cuando ustedes dicen, ya para cerrar, reducción del 10% si pagan al contado, a los ciudadanos no nos dan ese beneficio con los impuestos. Pagamos íntegro todos nuestros impuestos. Podemos prorratearlo, claro, podemos pagar en parte, sí, pero no nos perdonan un sol. ¿Usted le quiere quitar el 10% a las grandes? A que no paguen nada, porque si estos 5.000 millones de soles que debe la Telefónica se va al tribunal y le condonan, bueno, aunque sea págame 4.000, Bueno, ¿no? pero el tribunal condonará si considera que es justo condonar. ¿O cree usted que ahí hay un conchavamiento, una ayuda, unos mecanismos extraños? Yo me voy por la segunda opción. De acuerdo. Muy bien. Habrá que probar eso también, por supuesto, para poder acusarlo. Don Américo, el tiempo nos ganó. Queda pendiente una próxima visita, si usted está de acuerdo conmigo, para ver el tercer proyecto, que era el de las armas no letales. Sí, sí. Pero tendremos tiempo, seguramente, para seguir conversando. Gracias. Le agradezco mucho. Las gracias a usted. Gracias por haber estado con nosotros.